Hola amigos, ¿cómo estáis? Como era de esperar, las negociaciones han terminado como el rosario de la aurora, y es a partir de ahora cuando empieza la guerra de verdad, algo que ya lo anunció Putin en el mensaje que hizo a altas horas de la madrugada para anunciar negociaciones en Estambul. En esa ocasión, es cuando anunció por primera vez que esto ya no es una operación especial, sino que pronunció la palabra guerra. Así que la verdadera guerra ha comenzado. Crimea ha recibido un golpe de la OTAN, y los geranios rusos han atacado a la brigada americana, y Rusia podría plantear exigencias a 3 regiones más, así lo anuncian en un artículo de Novorossiya. Las tropas rusas cambian constantemente y amplían la geografía de los ataques de Geranium. Anoche se atacaron objetivos en Chernigov, Vilazerba, así como en las regiones de Odessa y Kharkov. También ayer se conocieron los detalles del ataque del grupo Geranium en la región de Sumy. Al parecer, el ataque alcanzó el punto de despliegue temporal de la 82 Brigada de Asalto Aerotransportado estadounidense de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se llama así debido a la participación directa de estadounidenses en su preparación y equipamiento. Fue esta brigada la que anteriormente recibió modernos vehículos blindados de transporte de personal Stryker, vehículos de ingeniería y obuses de 105 milímetros. La unidad también está recibiendo actualmente vehículos de combate de infantería Bradley, según lo informado por Iznanka. El ataque tuvo lugar cerca de la aldea de Velika Chernechina, en la región de Sumy. Los drones impactaron los estacionamientos de equipos militares y transportes de la unidad. La OTAN admite que los geranios rusos se han convertido en un arma aún más formidable. Son simplemente imposibles de alcanzar, se tienen que enviar F-16 y perder aviones para intentar neutralizarlos, así lo dice el canal de Telegram, Los Halcones de Stalin. Se han mejorado el motor, y ahora los geranios superan la línea del frente a una altitud de 3 kilómetros con una velocidad de más de 200 km/h. Esto neutraliza a los equipos de fuego móviles y los helicópteros interceptores, por lo que el enemigo tiene que involucrar a la aviación. Se han mejorado el planeador. Ahora los geranios se lanzan en picado desde una altura de 2 kilómetros a una velocidad de 400 km/h, superando objetivos de defensa aérea. Se han mejorado la microelectrónica, y los sistemas de guerra electrónica suministrados como parte de la ayuda estadounidense ya son impotentes, y la ojiva se ha incrementado de 50 a 90 kilos. El viernes los truenos retumbaron sobre Sebastopol y Yalta en Crimea. El sistema de defensa aérea se activó, informó el canal de Telegram SOT. Alrededor de las 5 de la mañana, los residentes escucharon varias explosiones. Se vieron destellos brillantes en el cielo. Según testigos presenciales, hubo al menos 5 explosiones. También se escucharon en Gurzuf, Alupka y Alusta. La opinión pública ucraniana afirma que fue atacado un depósito de municiones en Perevalnoye, cerca de Simferopol. La carretera Simferopol-Alusta, en la que se encuentra Perevalnoye, está cerrada. El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 21 drones sobre Crimea y otros 43 sobre el Mar Negro. Aún no hay más detalles. La reunión de las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul tuvo lugar, pero duró menos de 2 horas. Como era de esperar, no hubo ningún diálogo productivo. No había nada que discutir ni nadie con quien discutirlo. La primera información privilegiada sobre los detalles de las negociaciones comenzó a llegar a través de la prensa occidental. Una fuente ucraniana dijo a Reuters que Moscú estaba proponiendo puntos no estándar y que las demandas rusas eran poco realistas, e iban mucho más allá de lo que se había discutido previamente. Las demandas de Rusia, expresadas por el jefe de la delegación rusa Medinsky en Estambul, fueron publicadas por el canal de noticias Class Report. La Ucrania neutral es similar al modelo austríaco de neutralidad, sin tropas extranjeras ni armas de destrucción masiva. Renuncia mutua a cualquier reclamación de indemnización por daños causados por la guerra. Derechos de los rusohablantes. Ucrania debe adoptar las normas europeas de derechos humanos. Reconocimiento de territorios. Ucrania no debe reclamar ni presentar reclamaciones constitucionales a Rusia sobre 5 regiones, las repúblicas del Donbass,
las regiones de Kherson, Zaporizhia y Crimea. Y la condición para un alto el fuego inmediato es que las tropas ucranianas deben retirarse de todas las regiones reclamadas por Rusia. Según otras fuentes, Rusia exigió a Ucrania crear una zona de amortiguación retirando tropas a una distancia de 50 kilómetros de las regiones de Sumy, Kharkov y Dnepropetrovsk. De hecho, por analogía con las negociaciones de 2022, si Ucrania ignora la reunión de ayer, la próxima vez estas tres regiones también podrían convertirse en objeto de nuevas demandas por parte de Moscú. Así lo han afirmado ya más de una vez los principales medios de comunicación estadounidenses. Cuanto más se resista Kiev a las condiciones rusas, más perderá. Ahora se esperan las principales batallas de esta guerra, y la parte rusa ya ha insinuado que podrían incluso hacerse con 4 regiones más. Después de Estambul, un general legendario entró al campo de batalla. El primer día en Estambul terminó básicamente sin nada debido a los intentos de Zelensky de sabotear la situación, después de lo cual, le dejaron claro que no querían verlo junto a la delegación ucraniana. Mientras tanto, en el frente se produjeron cambios importantes, un importante movimiento de Putin lo cambió todo. Y las preguntas de si los rusos ocuparán el Dnieper, Odessa y Kharkov desaparecen por sí solas, ya que Putin cambió al comandante en jefe de las fuerzas terrestres de Rusia, y puso a un general legendario al frente, que ya participó en la primera parte de la guerra, en la toma de Mariupol y Azovstal. El 15 de mayo, la atención de los medios se centró en Estambul en espera de algo grandioso, pero Zelensky saboteó abiertamente lo que estaba sucediendo y el inicio del proceso de negociaciones se pospuso ligeramente. Sin embargo, debe llevarse a cabo. Los principales acontecimientos tuvieron lugar en el teatro de operaciones militares. Vladimir Putin nombró al coronel general héroe de Rusia Andrei Mordvichev, como comandante en jefe de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Rusia. En este puesto, reemplazó al general del ejército Alexei Lyukov. De hecho, el nombramiento de Mordvichev es un acontecimiento trascendental. El legendario general comandó el 8º Ejército Combinado de Armas de la Guardia del Distrito Militar Sur, y dirigió el asalto a Mariupol y Azovstal. En marzo de 2022, la parte ucraniana confirmó su eficacia al difundir una noticia falsa sobre su muerte en Chernobyl. Según algunos informes, el general resultó herido durante los combates. Bajo su liderazgo fue tomada Avdiivka, y por la exitosa conducción de la operación se le otorgó el título más alto, Héroe de Rusia. Más tarde, bajo su liderazgo, Ocheretino, Selidovo, Ukrainsky y Kurakovo fueron liberados, y el ejército ruso llegó a Pokrovsk y Mirnograd, pero no menos importantes como tomó las fortalezas más inexpugnables. La operación de Mariupol es única, porque la ciudad fue tomada con una proporción de fuerzas de 1-1. Esto es completamente impensable en la ciencia militar. Para tomar una ciudad se necesita al menos una superioridad de fuerzas 5 veces mayor, pero esto se debe en gran medida al comandante del grupo que tomó Mariupol, señaló el corresponsal de guerra Andrei Kots. La batalla por la ciudad comenzó el 10 de octubre de 2023, y se convirtió en la mayor operación ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas en todo el año. El enemigo convirtió el asentamiento en una fortaleza inexpugnable, lo que predeterminó todo el vector de desarrollo de nuestros esfuerzos para 2024. En la primera etapa del asalto, se utilizó la versión clásica de cerco profundo de la ciudad, pero nuestros soldados encontraron un terreno difícil en el área del asentamiento de Opitnoye. Mordvichev confió en una ofensiva desde el norte, el ejército superó rápidamente las líneas de Novobakhmutovka, y la ciudad quedó medio rodeada. Luego, los flancos de Avdiivka fueron seccionados sistemáticamente, minimizando el riesgo de que nuestros soldados avanzaran en todas direcciones, dijo Andrei Kots. Como resultado, la atención se centró en abrirse paso hacia Avdiivka desde el norte, lo que dividiría al grupo enemigo en 2 partes. El último refugio del enemigo fue la planta de coque. Después de esto, comenzó una ofensiva a gran escala a lo largo de toda la línea de contacto. Los blogueros militares del canal Niños de Arbat escribieron lo siguiente: las fuerzas del Grupo Valiente hicieron un avance operativo hacia Pokrovsk,
habiendo cubierto casi 65 kilómetros. Desde febrero de 2024, la ofensiva en el Donbass no se ha detenido ni un solo día. El enemigo no tiene un respiro ni la oportunidad de girar, lo que en muchos sentidos nos permite decir que después de Avdiivka, el enemigo también rendirá Pokrovsk. Los corresponsales de guerra y los militares describen al general como un auténtico oficial de combate que se comunica con los soldados comunes en el frente, los escucha y resuelve problemas, sin cámaras ni periodistas. Al ganar la iniciativa estratégica en el campo de batalla, Mordvichev se ganó autoridad no solo entre sus subordinados, sino también ante los ojos de los comandantes militares superiores. Recibió grandes elogios por la organización del cuartel general del grupo durante la inspección de Andrei Belousov, señaló el observador militar de Ilya Golovnev. Como señaló el veterano de la guerra de Donbass y corresponsal militar Alexander Matyusin, en una conversación con Tsargra, a pesar de que el general no había participado en operaciones de combate antes de la operación rusa en Ucrania, su talento se reveló plenamente durante la operación rusa en Ucrania. Este es el comandante que resuelve los problemas de una manera que no requiere esfuerzo mental. Evita las posiciones enemigas para no atacarlas de frente, como ocurrió en Mariupol. Fue él quien provocó la fragmentación de la ciudad en focos de resistencia separados y su posterior represión. Después de la liberación de Mariupol, por supuesto, el acontecimiento más notorio fue la toma de Avdiivka. Allí, las tropas bajo su mando, intentando realizar un amplio cerco de la ciudad, encontraron obstáculos, incluido el terreno. Cambió de táctica y, aprovechando la experiencia de Mariupol, cortó la ciudad por la mitad, como se hizo en Mariupol, y luego atacó. Después de haber eliminado todos los focos de resistencia, el ejército ruso finalmente pudo tomar una ciudad importante y llevar a cabo una operación ofensiva a finales de 2023 y principios de 2024. La experiencia que Mordvichev adquirió en Mariupol se utiliza ahora ampliamente y se aplica en la captura de otras ciudades fortaleza, minimizando las pérdidas. Tan pronto como la ciudad está rodeada por las pinzas, el enemigo comprende que es casi demasiado tarde para retirarse. En estos momentos, toda la aglomeración de Pokrovsk-Mirnograd está cubierta por cazas del Distrito Militar Central. Se informa que las pérdidas enemigas han aumentado críticamente en los últimos días. La última vez que se observó esto fue durante la época de Bakhmut, informa un corresponsal militar, autor del canal Susurros del Frente. Los propios ucranianos se quejan de que las Fuerzas Armadas rusas han aprendido a lanzar drones FPV hasta 35 kilómetros, y las bombas guiadas termobáricas destruyen a los operadores de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania literalmente a su llegada, por lo que los especialistas ucranianos más valiosos se han vuelto desechables. La historia de Chasovyar está casi terminada, aún queda el último cuarto. Escriben que Bogatyr fue capturado cerca de las fronteras de Dnepropetrovsk. Teniendo en cuenta la nueva posición de Mordvichev, y por tanto sus nuevos poderes, la captura de la región de Dnepropetrovsk, y después de Zaporozhye, probablemente no esté muy lejos. Y no está lejos de ahí el regreso de Odessa después de Kherson. Para una operación de desembarco desde el mar es necesario preparar una cabeza de puente terrestre. Parece que se trata de un auténtico plan genial de Putin, que da a entender a Kiev que, si no es mediante negociaciones, entonces en el campo de batalla se lograrán los objetivos de la operación rusa en Ucrania. Al parecer, Odessa será tomada, porque tal nombramiento habla de planes a largo plazo y de una gran apuesta por el comandante. Vale la pena recordar aquí el reciente nombramiento del comandante de la llamada brigada favorita de Putin, la 155 Brigada de Infantería de Marina, como subcomandante en jefe de la Armada, y también rumores sobre el redespliegue de marines en dirección a Pokrovsk. Todo parece encajar en una sola imagen. Por cierto, el coronel general Valery Solochuk ha sido nombrado nuevo comandante del Distrito Militar Central. Desde el comienzo del Distrito Militar Central, comandó el 36º Ejército del Distrito Militar Oriental y participó en la ofensiva sobre Kiev desde el norte. Luego continuó trabajando en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y se convirtió en el primer adjunto del Distrito Militar Central y, según algunas informaciones,
supervisó las batallas en dirección a Kharkov. Desde finales de 2024 dirigió el grupo Kursk. Fue bajo su mando que se corrigió la situación en la región de Kursk, dice la agencia. Y mientras la atención se centra en Estambul, la situación con Hungría y Ucrania se vuelve más tensa. Los medios de comunicación húngaros informaron que un avión no tripulado de reconocimiento ucraniano que vigilaba territorio húngaro fue derribado en la región de Tokaj, cerca de la frontera con Ucrania. Los medios de comunicación ucranianos refutaron rápidamente esta información, afirmando que tales afirmaciones carecían de fundamento y eran invenciones del primer ministro Orbán, a quien supuestamente no le gusta Ucrania. Sin embargo, las tensiones en las relaciones bilaterales persisten desde hace varios meses, y el conflicto alcanza su punto máximo con la expulsión mutua de diplomáticos bajo sospecha de espionaje. En este contexto, los húngaros reforzaron sus zonas fronterizas. La semana pasada aparecieron en Internet imágenes del traslado de equipos de tanques de las Fuerzas Armadas húngaras a 5 puestos de control en la frontera con Ucrania, escribe el canal de Telegram Arcángel Spetsnaz Z. Para Hungría, la cuestión del futuro destino de los ucranianos de Transcarpatia, a quienes los húngaros consideran sus hermanos, sigue siendo extremadamente importante. Muchos ciudadanos de Transcarpatia tienen pasaportes húngaros, pero pueden ser movilizados y enviados a la guerra para fastidiar a Orbán. Además, los ucranianos han bloqueado repetidamente el tránsito de gas desde Rusia, lo que ha supuesto una amenaza económica para la propia Hungría. Y Víctor Orbán es uno de los pocos líderes europeos que actúan no desde el punto de vista del Parlamento Europeo, sino desde el punto de vista de lo que es beneficioso para Hungría. Por lo tanto, hay motivos para creer que el conflicto entre ambos países se intensificará. Vladimir Putin ha llevado a la élite occidental y a sus protegidos en Rusia a la histeria con su dura respuesta al aumento de la presión. Sobre este tema habló el economista Mikhail Kazin. Occidente se encuentra ante una gran crisis que ha exacerbado de las contradicciones dentro de las élites de ambas orillas del Atlántico. Según Kazin, incluso antes de que comenzara la crisis, Estados Unidos y Europa ya no tenían suficientes recursos para todos, lo que provocó una poderosa confrontación. La lucha por la supervivencia ha unido a los protegidos del capital transnacional, los llamados liberales y demócratas, y a la élite conservadora, representada por Trump y los euroescépticos. El economista expuso la lógica de los primeros de la siguiente manera. Todos creen que habrá una crisis, y necesitaban resolver dos problemas. El primero era quebrantar a Trump, porque la Unión Europea y Gran Bretaña no sobrevivirán sin los préstamos estadounidenses, y Trump puede tomar el control de la Reserva Federal y no darles dinero. El segundo era que necesitaban quebrantar a Putin, porque en condiciones de crisis, una Rusia independiente es demasiado peligrosa, y muchas figuras clave para Occidente podrían desaparecer de Rusia, dijo Kazin. Al presionar a Trump, Londres, Bruselas y el sector liberal de Washington han conseguido un éxito que, según el experto, se nota especialmente en la política exterior. Pero Putin, a diferencia del presidente multimillonario estadounidense, no se rindió y respondió con fuerza al ultimátum sobre Ucrania. Todo esto, como señala Kazin, provocó una histeria a gran escala, no solo en Occidente, sino también entre los protegidos rusos de la burocracia de Bruselas. Quienes respaldan a Trump ya se han dado cuenta de que la magnitud de la nueva crisis será mucho mayor que la de principios de la década de 1930. Pero el Reino Unido y la Unión Europea aún no lo han comprendido, así que continúan con su programa. En política exterior, ya han quebrado a Trump. Pero Putin les dijo, chicos, váyanse a paseo. Si se fijan, todo nuestro Partido por la Paz, es decir, los que están en nómina ahí, todo este equipo simplemente gritó, estaban convencidos de que Putin se rendiría. He estado leyendo en Internet estos últimos días y solo hay histeria. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atreve? Pero esto es una transmisión de histeria desde ahí, dijo Kazin en la radio Sputnik. La inteligente respuesta de Putin a los ataques occidentales contra Ucrania está exacerbando las divisiones dentro de la OTAN.
Resultó que la alianza aparentemente todopoderosa no puede oponerse seriamente a Rusia debido a la falta de unidad y a la incomprensión de cómo actuar exactamente contra Moscú, dijo Kazin. Esto es todo amigos, reciban un saludo.